aleluya, te adoramos, oh, eres Señor. Eres Rey, aleluya, Señor. Mi Señor, bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Gloria a tu nombre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 De toda pueblo y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. No, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, you are good. Oh, you are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Nos adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, nos adoramos, Dios. Vota Señor, te adoramos esta mañana, Señor, porque eres Señor. Vota Señor. Oh, sí, Señor, te adoramos a ti, Señor, en esta mañana. Oh, hermano, amigo, usted ha venido a adorar al Señor, adórelo un momento. Bata sus manos y dígale, Señor, tú eres real en medio nuestro. Tú estás en este lugar, Señor, y hemos venido a darte la gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya, su presencia está aquí, hermano. Su presencia es real en medio nuestro. Adórale en esta mañana, porque Él vive. Adórale al que vive, al que reina por los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, la alabanza. Oh, hay libertad en tu presencia. Gloria, gloria. Hay libertad esta mañana para adorarle, para darle gloria. Yo te doy gloria, gloria. Gloria es su nombre. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo te doy gloria, gloria. Te damos. Yo te doy gloria, gloria. Santo. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, tan hermoso. Eres Jesús. Son tus palabras.
Yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Habrá un hermano que le dé la gloria. Glory, glory. Dale la gloria. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, tu nombre gloria, gloria. Tu nombre gloria, gloria. Tu nombre gloria, gloria. We give you glory, glory. We give you glory, glory. We give you glory, glory. Jesus, a ti Jesús. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente. Aleluya. Para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh grandioso. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, limpiando con la muerte y el pecado.
con la música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Su presencia, aquí está el Señor en esta mañana. Merece gloria, Santo, Santo. y honra. Aquí está el Todopoderoso. Nos mandas a vos, Señor. Nos Santo. adoramos, Oh, Señor. merece gloria. Recibe la gloria, recibe la Y gloria. honra. Tus hijos esta mañana Nos mandas a nos vos, reunimos para Señor. adorarte, Nos Señor. adoramos, antibota, bota hasidor de milagre, não tem maneira boa, maneira boa, Senhor, antibota, bota hasidor de milagre, não tem maneira boa, maneira boa, Senhor, merece glória e honra. Nos manos a vos, Senhor, nos adoramos hoy. Tu merece gloria, tu merece honra. Nos manos a vos, Senhor, nos adoramos hoy. Hacedor de milagre, no tenho maneira boa, maneira boa, Senhor, grande botar hacedor de milagre, não tenho maneira boa, maneira boa, Senhor. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. You deserve the There glory. is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we praise your holy name. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we praise your holy
Santo es el Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? ¿Cuántos pueden dar una mejor alabanza al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Él está aquí. Amén. Tenemos a un Dios vivo, un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios sanador, un Dios perdonador, un Dios de amor, un Dios de misericordia. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificarle? Aleluya, aleluya. Su nombre sea la gloria. Su nombre. Tal palabra fue principio. ¿Cómo no adorar a este Dios tan grande? ¿Cómo no exaltar a este Dios tan poderoso? Que perdonó tus pecados y mis pecados. Este Dios que cambió nuestras vidas. Este Dios que nos hizo sus hijos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque en esta mañana estás aquí, Señor. Nada por comparar, comunidad buena verdad, ni un otro nombre. Para que se lo para salvarme, para donar mi salvación. Adona mi salvación. Danke, Señor. Tu mi pecado por donar. Nada por los dos hijos. Mas Jesús somos no verdad. Mas Jesús somos no verdad. En nombre de Jesús mire. Mas Jesús somos no verdad. Nada por comparar. Mas Jesús somos no verdad. Ni un otro nombre. Majestuoso vos no verdad. Abuemaita, Señor, nos adoramos. Danke, Señor, Paturgos. I'd hold you, the filter before you. You silence the boast of sin and grief. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever.
el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso por verdad, nada por comparar. Poderoso por verdad, ni un otro nombre. Poderoso por verdad, ni un otro nombre. Poderoso por verdad, ni un otro nombre. Amén, amén, amén. Poderoso tu nombre. No hay otro nombre como este nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra. Porque no hay otro nombre más grande que el nombre de Jesús, el que nos ha salvado y nos ha dado la oportunidad de salvación. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Yo quisiera escuchar una alabanza por todos los caballeros dando gloria a Dios. Las damas dando gloria a Dios. Los niños dando gloria a Dios. Cogí desprevenidos a los varones. A ver, los varones, gloria a Dios. Y todos juntos le damos la gloria. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios. La gloria es para Él. Aleluya, tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da esta mañana de reunirnos, amén. Bueno, hemos iniciado el servicio un poco diferente, pero no cambia la esencia de lo que nosotros estamos haciendo y al Dios al que estamos adorando, amén. Quiero invitarles, hermanos, vamos a ofrendar en esta mañana, vamos a dar de lo Sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce
que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo. Quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo. Quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo. Quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo, no mi triunfa. Asueta vivo, ya no tin temor. Paso misa con mi futuro. Traen el maldito Señor, vivo poderosamente vivo, poderosamente vivo. Mi saco Jesús está vimita, espera su venida. Mi saco Jesús está vimita, espera su venida. Si vos te preparar, vos no por vaya arriba. Si vos te preparar, vos no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi saco Jesús está vimita, espera su venida. Mi saco Jesús está vimita, espera su venida. Si vos te preparar, vos no por vaya arriba. Si vos te preparar, vos no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabe. Dios a un buen Dios, proclame. Dios a un buen Dios, alabe. Dios a un buen Dios, proclame. El agisa mi sí, el avira mi ron, el pone mi pía para saber. El agisa mi sí, el avira mi ron, el pone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe,
solo bajar. Sigo que mira Dios mover a la vez. Sigo que mira Dios mover a la vez. Sigo que mira Dios mover a la vez que ahora solo bajar. Sigo que mira Dios mover a la vez. Sigo que mira Dios mover a la vez. Sigo que mira Dios mover a la vez de ahora solo bajar. Claro, hermanos, eso debe ser algo, anhelarlo siempre. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ya nos decían, vamos a tener esta semana de la familia. Hermanos, muy importante el tema de la familia, muy importante. Yo quiero que usted entienda lo importante. Cada mes tenemos un lema diferente. Este mes estamos hablando de vida en familia y vaya que es bien importante que usted y yo nos propongamos a tener familias funcionales. Amén. Gloria al Señor. Así que le invito para que esté en la semana de la familia. La hermana Mónica decía, no, realmente la iglesia no persigue ganancia con la cena, para que ustedes estén tranquilos. Realmente antes ponemos algo del fondo de las damas para cubrirlo de la cena, porque ellas organizan allá el salón muy bonito, hacen una inversión en la decoración. Así el plato que dan también es bueno. Amén. Así que qué bueno todas las parejas, ¿no? Eso sí, ahí es para parejas. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Bueno, les tengo una no tan buena noticia. Se están acabando los barbecues. Así que me dijeron que solo quedan como 5 o 6. Así que el mes pasado ustedes dejaron ahí varios. Ahora se fueron rápido. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Le damos la bienvenida también a la visita que tenemos de Estados Unidos. Bienvenido. ¿Sí? ¿Sofía? No, yo tengo aquí quien traduce. Amén. Jake, God bless you. Amén. God bless you. Welcome with us. Amen. We are very happy with your visit. For us it's very important you visit. Amén. Digan amén. ¿Hay un holandés para saludar? Ah, Gaby. Ahí por allá está Gaby. Hoxeigen Gaby. Le damos la bienvenida a Gaby también. Ella viene de la iglesia en Holanda. Nos alegra mucho saludarla y tenerla con nosotros. Amén. Me atendieron muy bien en la casa de ella. Me dieron un almuerzo tremendo. Gracias, Gaby. También, bueno, si me equivoqué en inglés, tengo un problema. Y es que mi compañera de clase de inglés está aquí. Y entonces ojalá no me haya quedar mal con el profesor. Uy, William, no habló tan bien, profe. Aurora, bienvenida. Me alegra tenerle con nosotros. Bueno, hermanos, vamos a meditar. Todos bienvenidos. Digan amén. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Versículos 25 al 32. Primer libro de Samuel, capítulo 25,
Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Hemos adorado a Dios, ¿verdad que sí? Hemos sentido la presencia de Dios. ¿Cuántos han sentido que aquí está el Señor? Hermano, aquí está la presencia de Dios. Alguien me decía, un señor arubiano, me decía en el culto en Papiamento, él es la segunda vez que viene y vino hoy con su esposa y me dijo, le dije bienvenido y me dijo gracias pastor. Le dije ¿cómo se sintió? Y me dijo muy bien y me dijo estas palabras, yo le digo a mi esposa que aquí es a donde nosotros debemos venir. Amén. Y eso me alegra, hermano, no por lo que tengamos aquí, sino porque aquí se siente la presencia de Dios. Amén, hermanos. Aquí se siente la presencia de Dios. Y donde está Dios, hay plenitud de gozo. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 25, tengan la bondad. Vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 23, tengan la bondad. Primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 23 hasta el 35. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. ¿Han encontrado todos? Dice la palabra de Dios. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Todos. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdese de su sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, repita conmigo, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he... ¿Y qué? Te he tenido respeto. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermanos. Tomen asiento, tengan la bondad.
Bueno, hermanos y amigos, este mes vamos a hablar de vida en familia. Amén. Y yo quiero decirles algo. Hablar de la vida en familia o hablar de la familia es hablar del tópico más importante que pueda haber para nosotros. Yo quiero decirle, hermano, es más importante la familia que un carro, que una casa, que tener dinero en el banco. Hay gente con mucho dinero en el banco, pero tienen sus familias destruidas, sus hijos destruidos. Amén. Quiero comenzar diciéndoles acerca de esto de familia, para que usted entienda lo importante que es la familia por encima de otras cosas. Ya lo he contado, pero déjeme, yo se lo recuerdo a los que ya lo han escuchado y a los que no, que lo puedan entender. Alguna vez, siendo yo pastor en Colombia, en una parte que llama Circasia Quindío, siendo pastor allí, estaba como a eso de las 5 de la tarde en la puerta del templo, cuando una señora estacionó un auto muy lujoso allí. Y cuando estacionó el auto ahí, pues yo sabía cuánto cuesta más o menos ese auto. La señora se bajó y venía llorando muy fuertemente, intensamente. Y me dijo: ¿usted es el pastor? Yo le dije: sí, señora, yo soy el pastor. Y me dijo: pastor, tengo todo materialmente lo tengo. Ese auto es mío. Ese auto tenía un promedio en aquel entonces como de unos $80,000, bastante costoso. Así que la señora, y le estoy hablando como de 15 años atrás, era de lo más caro que había en autos. Pero la señora lloraba y me dijo: pastor, tengo ese auto, tengo dinero, tengo propiedades. Pero luego me señaló un joven que iba con su cabello largo, con un costal al hombro y toda su ropa, sus atuendos, su ropa destruida, y me dijo: pastor, pero el que va ahí es mi hijo. Así que ella me dijo: pastor, ¿no sabe usted cuánto yo daría para tratar de que la historia de mi hijo cambiara? Yo estaría dispuesta a renunciar a mi casa, a mi carro, a mi dinero, pero poder tener a mi hijo bajo mi techo y poder que él esté con nosotros en casa. Pero no, pastor, mi hijo está mal de su cabeza, la droga lo ha destruido, todo en él está perdido y estoy angustiada y no tengo paz. Esta historia, que no es una anécdota o algo por ahí que de pronto lo traigamos a colación, es una experiencia que yo viví. Tiene que servirnos para entender la importancia de la familia. La importancia que usted y yo, como padre y madre, esposo, esposa o hijos, le demos a nuestra familia. Y hermanos queridos, déjeme contarle ahora sí una anécdota que la hemos contado también aquí. La anécdota se llama "No te olvides de lo principal", ¿verdad? ¿La recuerdan? La historia dice que una mujer llevaba un bebé en sus manos y cuando iba caminando delante de una caverna oyó una voz que le dijo: entra. La mujer entró a la caverna con su bebé en los brazos. Y cuando entró en la caverna vio muchos tesoros, muchas joyas, pero escuchó una voz que le dijo: toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. En 8 minutos la puerta se cerrará, pero no te olvides de lo principal. La historia dice que la mujer, encantada con oro, con joyas, empezó a tomar oro, joyas, puso el niño al lado y la voz le dijo: en 8 minutos la puerta se cerrará, no te olvides de lo principal. Ella se colgó cadenas, tomó oro, tomó joyas, tomó piedras y la puerta empezó a cerrarse y ella salió corriendo. Cuando hubo salido, la puerta se cerró y se acordó
que el bebé quedó adentro. La historia dice que la riqueza duró poco, pero el dolor duró para siempre. ¿Se puede usted ubicar como madre en ese escenario? ¿Qué haría usted con las joyas, el oro, las piedras preciosas y toda la riqueza cuando su niño se quedó adentro y no puede sacarlo? ¿Qué haría usted? ¿Sale a lucir el oro? ¿Se coloca un buen diamante encima? ¿Qué haría? Yo creo que uno de la desesperación tiraría todo y se pondría a llorar. Parece lejos la historia, pero no está tan lejos de la vida diaria. Todos los días se pierden familias. Todos los días perdemos hogares. Todos los días perdemos niños. Todos los días perdemos jóvenes. Todos los días se está perdiendo la sociedad. Y también en la iglesia, que eso me preocupa más. Así que hay dos clases de familias: la familia funcional y la familia disfuncional. Y el jueves yo les decía en la prédica del día jueves que casi la mayoría de los que estamos que son de mi edad, de mi generación, no soy tan grande, ¿no? Solo voy a cumplir 50 este año, pero no tan grande. Les decía yo que casi todos nosotros venimos de hogares disfuncionales. Y no podemos culpar a nuestros padres, es que muchos de ellos no fueron a universidades. Muchos de ellos no les enseñaron. Muchos de ellos no estuvieron en la iglesia y no les dieron estas enseñanzas. No estuvieron en una semana de la familia como la que vamos a tener esta semana, que es totalmente gratis. Usted solo debe venir a aprender. Amén. Pero hermanos, casi la mayoría de los que son contemporáneos conmigo, incluso menores, venimos de hogares disfuncionales. ¿Qué es un hogar disfuncional? Es un hogar que no funciona bien. Es un hogar donde uno o varios de sus miembros no asumen la tarea y la responsabilidad de vivir en familia. Eso es un hogar disfuncional. Un hogar funcional es un hogar donde todos los miembros de la familia, llámese padre, madre, esposo, esposa, hijos, todos asumen la responsabilidad de vivir en familia y comprenden que son parte de un equipo llamado familia. Y los equipos, todos los que sabemos de deportes, los equipos juegan ¿a qué? A ganar. Levánteme la mano alguien que conozca un equipo que juegue a perder. Nadie. Así que todos los equipos quieren ganar. En familia debemos de buscar ganar. Pero para ganar en familia, cada persona de la familia debe saber que es parte de la familia. Los hijos son parte de la familia. El esposo es parte de la familia, tiene unos deberes, una responsabilidad. Lo mismo la esposa, lo mismo nuestro rol de padres. Tenemos responsabilidades muy serias y más delante de Dios. Amén. Así que yo les di algunos principios que necesitamos tener. Les dije que tener una vida en familia funcional y sana era posible. Hermanos, no es fácil, pero no es imposible. Se puede tener una vida funcional, una familia funcional. Pero hay algunos principios que hay que recordar. Y les decía algunos. Les decía que aunque usted venga a todos los cultos, hay personas que vienen a muchos cultos durante muchos años a la iglesia, pero no se proponen cambiar sus vidas. Así que yo puedo venir 1000 veces al templo, 1.000.000 de veces a los cultos y escuchar la obediencia, pero yo ser desobediente. Escuchar la sujeción, pero yo ser insujeto, que no me sujeto. Escuchar que a Dios hay que amarle y obedecerle y seguir sus mandamientos, pero yo no hacerlo.
Déjeme decirle, esto no funciona automáticamente. Usted puede venir muchas veces aquí, pero si usted no asume su tarea y su compromiso de padre, de madre, de esposo, de esposa, de hijo, de vivir en familia, por más que le digamos, seguiremos perdiendo familia. Amén. Amén. Están aquí conmigo, ¿verdad? Esto es una enseñanza, hoy no vamos a ir así que no voy a gritar mucho hoy, pero bueno, mi esposa me dice que yo siempre grito. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, otro principio que les decía es que no hay esperanza de desarrollar una familia saludable. Escucha esto. Si los miembros de la familia, uno o varios miembros de la familia, deciden ignorar la instrucción de Dios, así que no será una familia saludable. Y yo quiero decirle, el mundo todos los días está destruyendo el principio de familia. Todos los días se destruye, todos los días. Muchachos perdidos, se nos están perdiendo los niños, los jóvenes. Yo les contaba algo triste que está sucediendo en Estados Unidos. Hay personas en Estados Unidos, dueños de empresas que cuestan millones de dólares. Tienen un hijo, pero el hijo está perdido en las calles por el fentanilo. Está destruido. Está perdido. ¿De qué me sirve haber logrado tanto y a quién se lo dejo al fin de cuentas? Pierdo lo más importante. Hermanos y amigos que están aquí, necesitamos tener una familia sana y funcional, pero para ello necesitamos tener a Dios en nuestra vida. Digan amén. Digan amén. Les dije también que no podemos tener una familia funcional si los padres no se ponen de acuerdo. Préstele atención a esto. Yo no puedo querer formar bien a mis hijos y mi esposa no asumir la misma posición que yo tengo. Mi familia funcionará mal. Viceversa, no puede mi esposa querer levantar, guiar e instruir bien a mis hijos, a nuestros hijos, si yo juego a otro aspecto. Así que en esto, si usted quiere tener hijos sanos, saludables, una familia funcional, necesita papá y mamá ponerse de acuerdo. ¿Cómo vamos a educar nuestros hijos? ¿Qué le vamos a permitir? ¿Qué no le vamos a permitir? ¿Qué instrucción le vamos a dar? Y ambos respetarse y apoyarse. El problema de la crianza en familia y en muchas áreas es que papá y mamá compiten. Las parejas compiten. ¿Sabe por qué hay familias que tampoco prosperan económicamente? Porque la pareja compite con la economía, cuando debiéramos de unir las economías y trabajar al mismo propósito. No se logran. Entonces, hermano, no tendremos familias saludables y funcionales si no nos ponemos de acuerdo. Amén. Y ponernos de acuerdo en lo bueno y en lo que Dios quiere. Amén. Digan gloria a Dios. La enseñanza del mundo, hermanos, escúcheme esto, su nombre lo dice, es mundanal, pero tiene un problema, es atractiva. Así que ese mundo que está afuera del placer, del sexo, de la lujuria, de los desórdenes, es destructiva, pero es atractiva para la gente. Y es atractiva para nuestros muchachos y los va a destruir. Pero para poder formar e instruir a nuestros hijos y tener cuidado sobre eso, tiene que empezar primero por los padres el cambio. Hermanos, la Biblia en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo. Así que un cristiano no puede conformarse ni acomodarse al mundo. No os conforméis a este siglo, dice la Biblia.
El siglo es a la vida del mundo. Sino que ¿qué? Transformaos por medio de la renovación de ¿qué? Mire, hermano y amigo, lo que tiene que primero renovarse en nosotros es nuestra mente. Si no, usted será igual. Usted llevará a sus hijos las enseñanzas que trajo del mundo, y lo que hacíamos en el mundo era contrario a la voluntad de Dios. Amén. Así que permítame decirle, la Biblia dice: si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entienda eso, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, aunque no sea la que yo quiero. Amén. Digan amén. Hoy, hermanos, quiero continuar en esta misma línea, hablar de lo que es familias disfuncionales y cómo podemos tratar de salir de ello. Hermanos, aunque vengamos de familias disfuncionales, usted y yo no debemos de quedarnos con la misma estructura. Jóvenes, aunque tus padres hayan cometido errores, no podemos repetir el ciclo. Yo tengo que tratar de escribir una historia de vida diferente para mi familia. Amén. Y debo trabajar sobre ello, pero les acabo de decir, no es automático, no es. Usted y yo tenemos que hacer nuestra parte con nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, para que una familia deje de ser disfuncional, escuche esto, para que una familia deje de ser disfuncional, necesita que los padres se preocupen por conocer los principios bíblicos de la familia. Y tenemos un problema. Muchos de nuestros cristianos no leen la Biblia. Sigue el problema. Muchos la leen, pero no se preocupan por entenderla. Y muchos hasta la entienden, pero no quieren obedecer. Porque hay gente que sabe lo que es malo. Yo le pregunto a una persona: ¿robar es malo? Sí, pastor, es pecado. Hasta le dan la cita bíblica a uno donde está. Pero hay gente que por ahí le sustrae a Dios, le sustrae al impuesto, le sustrae al jefe. Y usted dice: no, pero yo no le robaría a nadie. Pero hay gente que llega tarde continuamente al trabajo. Ya usted le está quitando a su compañía. Amén. Como que puse un dedito por ahí. Son muchas maneras, pero necesitamos llevar a la práctica los principios bíblicos. De lo contrario, una familia no será funcional. De lo contrario, repetiremos los ciclos de fracaso, de destrucción, de problema, y nuestros hijos replicarán lo mismo. Amén. Así que necesitamos guardar los principios bíblicos. Amén. Amén. Necesitamos saber, hermanos queridos, que estar en Cristo ya no es igual a estar en el mundo. Pero es que mire que no es tan difícil entenderlo. Yo les ponía un ejemplo. Holanda, cuando entrega el pasaporte holandés, ¿qué le dice a las personas de otra nacionalidad? Que tiene que renunciar a su nacionalidad, ¿verdad? Si me quiero volver ciudadano holandés, renuncio a mi ciudadanía colombiana. Pero es que yo soy colombiano. Sí, pero ¿quieres el pasaporte? Sí, lo quiero. No funcionan juntos. Te lo quitan. Pero la gente quiere que Dios los deje en su camino con todo lo del mundo. Y Dios dice: tampoco funciona.
no tienes doble nacionalidad. O perteneces a la nacionalidad del cielo o perteneces a la nacionalidad del mundo. Yo quiero preguntarle, si hoy viniera el rey de Holanda aquí y le dijera a todo mundo de otras nacionalidades, les voy a entregar el pasaporte, no presenten exámenes, nada de eso, pero renuncian a su nacionalidad colombiana o a su nacionalidad venezolana o a lo que usted tiene y va a ser holandés, levanten la mano los que lo recibirían. Caramba, ninguno. Otra vez, yo creo que no me entendieron. Si viniera el rey de Holanda y dijera, le voy a regalar nacionalidad holandesa a todos ustedes, pueden vivir en 32 países de la Unión Europea, aparte de que si quiere ir a vivir a otros países por ese pasaporte va a tener facilidades. Levanten la mano los que le dirían, rey, yo hasta voy a renunciar a mi nacionalidad, yo voy a dejar de ser, aunque soy colombiano, pero ¿qué va ese pasaporte holandés? Me interesa. Levanten la mano, tomen una foto para que los que no la levantaron no van a decir mañana que qué rico un pasaporte. No, hermanos, si viniera el rey de Holanda aquí, casi estoy seguro que todos aquí le dirían, sí, rey, yo renuncio a mi nacionalidad. Porque vaya a los centros de clase de holandés y están llenos de personas diciendo cuándo abren el curso de holandés para yo hacer mi curso, y ellos saben que para hacerse ciudadanos holandeses tienen que renunciar a la nacionalidad de su país, y lo hacen. Y el día que a mí me toque lo voy a hacer. Pero no, porque es que yo no dejo de ser colombiano por lo que soy. Así que yo lo haría. Le pregunto, si Dios le dice renuncia a tu nacionalidad mundana para tu salvación y para que le vaya bien a tu familia y para que puedas adquirir el pasaporte de ir al reino de los cielos, levanten la mano los que le aceptarían a Dios esa nacionalidad. Amén. Amén. Hermanos queridos, pero en la práctica hay que hacerlo, no es automático, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pues déjeme decirle que tenemos que hacer nuestra parte para tener familias funcionales. La historia que leíamos de Abigail y Nabal es una historia con una tremenda enseñanza en la Biblia. Esa historia, ojalá usted en casa la lea completa. David era el rey de Israel. Como rey, cuidaba a todas las personas. Cuidaba a los dueños de ganados, fincas, tierras, que no vinieran otros reinos, pueblos, y los secuestraran o les robaran o les quitaran lo que tenían. Y David llegó a la casa de Nabal, un hombre, un esposo, un padre. Escúcheme esto, un padre, un esposo era Nabal, un jefe también. Y cuando llegó David a la casa de Nabal, le mandó a decir a Nabal que tenía hambre él y sus guerreros. Y Nabal, que estaba embriagándose, le mandó a decir nada más y nada menos al rey que quién era él y que por qué iba a venir a comer de balde a la casa de él. Casi que le dijo, no se ha atrevido y no se ha aprovechado. Pues el rey le dijo a sus hombres, mañana vamos a matar a Nabal y a todo lo que tiene, porque era el rey, y David no era cualquier rey, había sido puesto por Dios, y era el rey que lo cuidaba y el que le protegía sus tierras. Si tenía las tierras, se las debía al rey. Cuando la esposa de Nabal escuchó eso, mire la diferencia. Nabal tomó una decisión de hacerse matar él, de hacer matar a su esposa, a los varones, los hijos, los ganados, y de seguro le iban a quitar las tierras. Pero una mujer sabia, cuando oyó la noticia, salió corriendo, se apresuró. ¿Y sabe qué hizo? Preparó desayuno, almuerzo y de todo. Echó panes, organizó todo y alistó el fiambre y salió corriendo. Y cuando David iba hacia donde ellos,
ella le salió al camino y lo saludó y se inclinó ante él. Mire la diferencia. Aquí es donde entran los hogares funcionales y disfuncionales. Cuando uno de los dos no actúa bien, cuando deciden actuar bien, las cosas son diferentes. Pues déjeme decirle que ella llegó donde David y se arrodilló y lo saludó y le dijo: mi señor el rey, perdónenos. Perdónenos, mi señor el rey. Y mi señor el rey, ojalá usted no vaya a proceder de la manera que piensa. Usted es un gran rey, Dios lo puso en el reinado. No vaya a quedar eso en la historia de su vida, que usted destruyó todo este hombre y lo que tenía. Y ella dijo: mi esposo es un perverso. Y sabe, David le dijo: mujer, sabiamente has hecho. Leímos la palabra que repetimos, ¿verdad? ¿Cómo decía? David resaltó de ella su prudencia, su sensatez, su entendimiento. Amén. David iba a destruir todo lo que tenía, hermano, Nabal, y todo lo que había en ellos. Pero una mujer actuó sensatamente y cambió la historia. Escúcheme esto: cuando usted decide actuar de manera sabia, usted cuidará su familia, sus hijos, sus nietos, su futuro. Tendrá un hogar sano y funcional. Pero si usted actúa de manera equivocada, usted va a destruir su familia, sus hijos, su hogar, su esposo, su esposa. ¿Sabe qué le dijo a Abigail? David: y cuando mi Dios te bendiga, acuérdate de mí. Y sí que se acordó de ella. Porque Nabal, por su perversidad y por haberse también metido con David, que era un hombre de Dios, David no lo mató, pero murió pronto. ¿Y sabe dónde terminó Abigail? Esposa de David. Imagine lo que es uno actuar sabiamente. Terminó siendo la esposa de David. Hermanos y hermanas, nosotros debemos pensar y reflexionar. Esto no es una enseñanza más. Esto debe llamarnos a todos a pensar: ¿cómo estoy actuando yo en familia? Amén. Amén, digan amén. Hermanos, la vida cristiana, la manera en que actuó Nabal es la manera en que actúa un hombre mundano, lejos de Dios, sin principios, sin fundamento. Pero la vida cristiana es otra vida, es otra nacionalidad. Pero tenemos un problema, iglesia querida y hermanos que están aquí. Cuando uno viene del mundo, uno trae todo eso. Yo quiero que usted me entienda esto: cuando usted viene del mundo, usted trae todo eso. Dios lo perdonó, pero usted trae eso. No confunda. Dios nos perdona y nos hace sus hijos, sí, pero todos esos vicios están en uno. Y si usted no se llega realmente a Cristo y deja que la palabra de Dios haga un proceso de transformación en usted, y usted no se ocupa de esa transformación, usted trajo todos esos vicios y los mantiene en la iglesia, y así mismo va a seguir formando sus hijos. Entonces, pero yo le he pedido a Dios que me cambie. Pero es que no, Dios no te va a cambiar. Dios te perdonó, Dios te enseñó cómo tú cambias y qué hay que hacer y qué hay que obedecer y qué hay que dejar. Soy yo el que debo darme a la tarea de cambiar. ¿Me entienden, hermanos? Entonces nosotros traemos todo eso y lo llevamos a nuestros hogares. Y resulta que nuestros hijos se están alimentando de esa enseñanza continuamente. Aunque usted sea un cristiano de 15 años, de 20 años, pero trae los resabios del mundo.
Y si no ha dejado el proceso de transformación real en usted y que el Espíritu Santo lo transforme, pero hermano, el Espíritu Santo hace una obra que yo le permita. El Espíritu Santo no dice: córrase que usted era un mentiroso y ahora lo voy a dejar de que deje de ser mentiroso. No, Él le enseña que la mentira es pecado, y Él le enseña que los mentirosos no van a ir al reino de los cielos. Si usted sigue mintiendo, esa es su decisión. Él le enseña que usted ahora es un hijo de Dios, y por lo tanto, por ser hijo de Dios, somos diferentes ahora. Amén. Hemos nacido de nuevo. La simiente de Dios está en nosotros, pero soy yo el que tengo que asumir el proceso. Él hace todo lo que no se podía hacer, lo que yo no podía hacer, pero ahora lo que yo puedo hacer es mi responsabilidad hacerlo. Digan gloria a Dios. Hermanos, la Biblia nos dice en 2 de Corintios 6:17: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Que un cristiano que quiera tener una familia funcional, y yo quiero que usted me escuche esto, tendrá que soltarse del mundo, salir del mundo, salir de las prácticas del mundo, saber que es un hijo de Dios, saber que es una hija de Dios, saber que aquí están los principios bíblicos que nosotros debemos mantener, guardar y preservar. Amén. Aquí están, y estos hay que guardarlos, leerlos, guardarlos, entenderlos y obedecerlos. Amén. ¿Están aquí conmigo? Digan gloria a Dios, hermanos. Hermanos, como padres y como familia, nosotros debemos de aprender lo que Dios nos enseña en su palabra para nosotros poderlo transmitir a nuestros hijos. Yo se lo quiero repetir: usted debe hacer todo el esfuerzo que más pueda por aprender lo que está aquí, para que usted pueda enseñárselo a sus hijos. Amén. Y yo les decía algo, hermanos: la vida nos mantiene hoy muy ocupados. La vida nos mantiene demasiado ocupados en este tiempo. Estamos ocupados en el trabajo, estamos ocupados en las actividades, los compromisos, la parte social, la parte de deporte. Hoy nos enseñan a cuidar el cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? Así que todo mundo, o no todo mundo, pero muchos salen a trotar, montar bicicleta, hacer ejercicio, actividad. Eso está bien. Alzar pesas, eso está bien. Pero si usted es una persona normal que trabaja, es una persona normal que va a reuniones sociales a veces, hace algún ejercicio, a usted no le queda mucho tiempo. Y además viene a la iglesia, no le queda mucho tiempo, porque tenemos muchas ocupaciones. Quiere decir que el poco tiempo que nos queda a nosotros debiéramos de invertirlo muy bien en educarnos en la palabra de Dios, en los principios de Dios, incluso comprar libros que nos eduquen para formar y criar a nuestros hijos y dedicarnos a aprenderlo. Pero les tengo una mala noticia: la gente llega a casa, hombres y mujeres, y dedican el poco tiempo que les queda a la televisión y a las redes sociales. Pero ¿tienes hijos? Sí. ¿Tienes familia? Sí. Pero a veces la mamá con niños pequeños es la que más like le da a una persona que se despelucó el cabello. Y like, ¿verdad? Sale la gente con unas, gracias,
Y la mamá con hijos, like. Y uno dice, esta hermana. Está la mamá con hijos en 3, 4 redes sociales, pero no es una mujer de negocios, no es una mujer que enseña, no es una, pero tiene 3, 4, 5 redes sociales. Resultado, al final del camino se pierden los hijos, porque no tienes mucho tiempo. Y el poco tiempo que tienes debes dedicarlo a instruirte en la palabra de Dios y en los principios para ser sensato, sensata, sabio, sabia, y enseñar a nuestros hijos para que nuestra familia no se pierda. Padres, se nos están perdiendo los hijos. Yo como pastor me preocupo. Tenemos una generación de adolescentes que a veces uno no sabe para dónde van. Créame. Muchachos ya llegando a los 17, 18 años y uno no los ve que tengan nada objetivo en la vida. Algo tenemos que hacer y tiene que empezar por nosotros. Pero padres, estamos ocupados y lo poco que nos queda de tiempo, hermanos, estamos pegados de series. No los estoy atacando, pero entienda, sus hijos son más importantes que lo que le deja una serie a usted. Hay series de Netflix que usted se gasta, que tienen más de 100 episodios, 10 temporadas, de a 10 episodios cada temporada son 100, y cada una demora 1 hora 45 minutos, 100 horas en una serie. ¿Sabe cuánto está estipulado que se lee uno la Biblia completa? En 80 horas. En 80 horas una persona se lee la Biblia. Quiere decir que podríamos leerla muchas veces y subrayar los principios bíblicos para la familia. Y hermano, usted mañana se va a sentar, cuando crezcan sus hijos, crezca su familia, usted dirá: bendito sea Dios, logré sacar adelante mis hijos, tienen temor de Dios, son hombres y mujeres de bien, son hombres y mujeres que tienen principios. Pero padres, si se nos pierden los hijos, lo lloraremos toda la vida. Y cuéntame qué serie de Netflix te ayudó. ¿Para qué 2 trabajos o 3 si pierdo mis hijos? ¿Para qué tanto dinero? ¿Para qué tantas riquezas si a lo último uno llega a una edad en que la vida es extraña? Cuando queremos no podemos, y cuando podemos, cuando uno quiere no tiene, y cuando tiene ya no puede. La vida es extraña. Toda la vida nos la pasamos trabajando para tener una mejor vida, y cuando llegamos a los 50 años que no podemos comer una carne en Texas de Brasil, te comes la carne y no duermes. ¿Cuánto quisieran los muchachos de poderse ir a Texas de Brasil con su esposa, jóvenes, o con la novia? Hoy te voy a invitar a Texas de Brasil, pero él dice: no tengo 200 florines para gastarme en una comida. Pero los que estamos mayores quizás sí podemos ya. Pero yo me voy a Texas de Brasil y esa noche tengo que dormir en la silla sentado. La vida es así. Tenemos que ser inteligentes. Tu familia es primero. Tu esposa es primero. Tu esposo es primero. Tus hijos son primero. Y en ellos hay que invertir, hay que cuidar, hay que velar por ellos. De nada me sirve andar en un gran carro, pero mis hijos se me pierden. Yo no quisiera ser duro, quiero tratar de que usted entienda lo importante de que hagamos algo ya por nuestros hijos. Amén. Se vuelve importante como líderes de una familia prepararnos. Hermanos, nosotros somos capaces de engendrar hijos y las mujeres de tenerlos, pero no nacemos educados para preparar hijos.
Eso quiere decir que la tarea de educarnos para preparar hijos es nuestra. Y hay que aprenderla. Y hay que trabajar en ella. Y hay que esforzarnos en ella. Amén. Necesitamos aprender principios bíblicos y valores bíblicos para enseñar a nuestros hijos. Amén. Amén. Valores bíblicos que son innegociables. Hay que enseñárselos a los hijos. Levanten la mano los hijos que están aquí. Todos. Los muchachos que están aquí, jóvenes que son hijos, tienen sus padres. Yo quiero decirles algo a ustedes, muchachos. En la Biblia hay un principio bíblico que dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién debe enseñarles eso a los hijos? Yo. Si yo se lo enseño, ¿a quién le va bien? A él y a quién más, y a mí. Pero si papá, tú no le enseñas a tu hijo que debe honrarte por las redes sociales, por la serie de Netflix, por irte a hacer alguna práctica y descuidas, mañana esto traerá consecuencias. Pues la Biblia dice en ese principio: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Escúchenlo, muchachos, y seas de larga vida sobre la tierra. Y jóvenes, les va a ir bien. A los buenos hijos les va bien. Búsqueme los que mejor están, son los buenos hijos. Búsquelos en las familias, los que mejor están son los buenos hijos. Amén. Y joven, honrar a papá y a mamá no es decirle: papito, yo te amo mucho. Joven, honrar a su mamá no es decirle: viejita tan linda, ¿cómo te quiero? No. Honrarla es: te voy a ayudar, mamá. Te voy a ayudar en casa, te voy a ayudar, papá. Te voy a respetar, papá. Te voy a evitar trabajo. Yo puedo ya ayudar en algo. Yo puedo contribuir con algo. Hay hijas que le dicen: mamá, yo te amo mucho, pero mamá, tráigame el desayuno. Pero ya la hija creció y 20 años lleva la mamá haciéndole desayuno. Hermano, hay hijos que la mamá está cansada de trabajar afuera y llega a la casa a hacerle la comida, y él además deja todo desordenado para que la mamá lo recoja. Ese hijo no ha entendido que es honrar a papá y mamá. Pero hemos fallado los padres, porque ese versículo nos lo sabemos todos. El problema no es saberlo, el problema es que no lo hemos entendido y no lo hemos aprendido para practicarlo y enseñarle a mi hijo que él debe honrarme y respetarme y sujetarse, hermano, hasta que me muera. Pero a él le va a ir bien. Dios se lo devolverá. Digan amén. Nuestros hijos deben saber que deben honrar a su papá y a su mamá. Digan gloria a Dios los muchachos. Allá atrás digan gloria a Dios. Los niños y los jóvenes digan gloria a Dios. Con ustedes estoy hablando, hijos, pero les va a ir bien. Les va a ir bien. Preocúpate por ser buen hijo, respetar a tu padre y a tu madre. Preocúpate por guardar los principios, pero padres, preocúpense por leer la Biblia y enseñarle a sus hijos. Digan gloria a Dios. Hay un versículo en la Biblia, hermanos, ya vamos a terminar. Hay un versículo en la Biblia que la primera vez que yo lo leí me impactó, de verdad me impactó. Y siempre que enseño a padres, lo traigo a memoria ese versículo. Porque eso, hermanos, no me cabe en la mente a mí cómo pasó en Israel. Leámoslo, Jueces 2:10, por favor. Hubo una generación en Israel que murió.
Y vino otra generación nueva que no conoció a Dios. Y a mí eso no me cuadra por ninguna parte. Porque nadie experimentó más el poder de Dios que el pueblo de Israel. Tiene uno que ser, hermano, muy oído tapado para haber dejado crecer a su hijo y no contarle la historia de Dios. Léanlo conmigo, por favor. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Escuche esto. Y se levantó después de ellos, ¿qué? Otra generación que no conocía a Jehová ni la obra Él había hecho por Israel. Hermano, Dios alimentó a Israel dándole pan del cielo. Les abrió el mar rojo en dos. Eso era para uno contárselo a los hijos. Ese era el Netflix de la época. Eso era para uno decirle: hijo, te voy a contar la historia, lo que hizo Dios. Pero los padres se ocuparon en otras cosas y no les contaron a sus hijos de Dios. Yo les quiero preguntar, ¿estará lejos de nuestro tiempo hoy eso? No. Muchos padres no les cuentan a sus hijos de Dios. He escuchado padres que dicen: yo le doy libertad a mi niño que él elija. No, eso es falso. Y estás cometiendo el peor error. Porque tú a tu hijo no le dices: yo te dejo elegir si comes o no comes. ¿Qué hace? Lo haces comer. Tú dices al hijo, tú no le dices: si quieres vas a la escuela y si no quieres no vas. ¿Qué le dices? Tú vas a la escuela, mi hijo. Y no quiero ir, arréglese que yo lo llevo. ¿Verdad? Pero ¿y lo de Dios, qué es lo más importante? ¿Cómo que un niño de 5 años dice: yo no quiero ir a la iglesia? Y papá le dice: yo le voy a dar libertad. Hermanos, no estamos tan lejos. Cometemos los mismos errores de Israel. Pero Dios nos ayude a poder tener familias funcionales. Pero tenemos usted y yo que hacer un trabajo en usted y en mí. Y hermanos, esto aplica también como esposo y esposa. Estamos perdiendo hogares. Y yo quiero decirle algo: asuma su responsabilidad como padre. La responsabilidad de padre o madre no solo es dar comida, es instruir, educar y formar un hijo. Vea, hermano, con todo respeto, lo más fácil es darle comida a un hijo. Hasta el gobierno de la da. Eso es lo más sencillo. La instrucción es la más difícil. Pero también asume tu responsabilidad de esposo. Hermano, cuando yo me caso, yo tengo que saber que me casé. Hay esposos que se casan y se quedan teniendo muy buenas amigas. Y uno de hombre casado no debe tener buenas amigas. También aplica para las esposas. Deben ser personas que ya los saludo normal, pero ya no funciona igual. Tienes que asumir tu rol de esposo. Tienes que asumir tu rol de esposa. Amén. No digan amén, pero eso es verdad. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Y se unirá a la mujer. Así que los amigos, hermanos, ¿quién es más importante? ¿El padre, la madre o los amigos? Papá y mamá. Y si Dios manda que los ponga a un ladito y se una a su mujer y le dé la prioridad a ella, hermano, ya no puedo caminar yo siendo esposo lleno de amigas. Y no, ya no. Puedes tenerla, pero tú tienes que poner un límite. Ustedes no dicen amén, pero eso lo dice la Biblia. Amén. Escúcheme, tenemos roles que hay que cumplir como padres, como esposo, como esposa, como hijos. Hijos,
quieren tener un hogar sano, comprométanse también. Ayuden, honren a sus padres. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es bueno. Yo quiero decirle algo. Ore para que sea mejor, pero asuma la tarea de ser mejor. Y la Biblia está lleno de principios para enseñarnos a vivir en familia. Hermanos, iglesia, asumamos la tarea de tener una madurez espiritual. Los pastores nos gastamos años tratando de llevar cristianos a la madurez. Y hay cristianos que nunca llegan a la madurez espiritual. El problema es que ellos perdieron. Le hicieron perder a sus vidas, le hicieron perder a sus familias y le hicieron perder a la iglesia. Tú pierdes si no llegas a la madurez espiritual. Un pastor no debe gastarse tantos años instruyendo a un hermano para que lea la Biblia. Él debiese leer la Biblia. No debiésemos gastarnos tantos años enseñando y enseñando y enseñando de que seamos grandes padres, cuando la Biblia ya lo dice desde el Génesis. Necesitamos nosotros asumir nuestra tarea. Levanten la mano los que aprecian su familia. Todo el que aprecie su familia tendrá que levantarse y decir: tengo que ser un cristiano maduro espiritualmente. Hermanos, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Corinto y se lamentó. Pablo dijo: quisiera escribiros como a cristianos maduros, pero tengo que escribiros como a niños. Yo quiero decirle, hermano, sus hijos valen mucho. Nuestra inmadurez cristiana destruirá a nuestros hijos. Nuestra falta de obediencia a Dios y su palabra va a destruir nuestros hijos. Pero creo que usted y yo queremos hijos en la bendición de Dios. Vamos a transformarnos, hermanos. Vamos a obedecer a Dios y su palabra. Vamos a guardar sus principios. Yo no sé cuántos quieran familias funcionales. El héroe de su familia es usted, papá. El Superman de su familia es usted. Ten cuidado cómo vives, cómo caminas. Revisa qué tanto sabes de Dios y su palabra, qué tanto conoces de la Biblia. Dios te va a preguntar a ti, papá, por tus hijos, tu esposa y tus hijos. La historia de Nabal y Abigail tiene que ayudarnos. Léala en la casa despacio. Nos enseña muchos principios. Pero ella obró con rectitud y sabiduría y libró su familia. Papá, sé sabio. Decide que tu vida sea transformada. Tú eres el que decide si quieres seguir en la obediencia o quieres vivir una vida de rebelión y rebeldía. Eso lo elijo yo, tú lo eliges. Padre, madre, nosotros elegimos la obediencia o la rebeldía para nuestra vida. Pero eso no queda ahí. Nosotros transmitimos un legado a nuestros hijos. Levanten la mano los que quieren honrar a Dios y quieren que sus hijos aprendan a honrar a Dios. Estén de pie, tengan la bondad. Yo quiero invitarle a que hagamos una oración hoy. No por sus hijos, por usted. Yo quiero decirle a los padres, digámosle a Dios: Señor, soy padre. Soy madre, Dios, y tengo una responsabilidad muy grande. Más grande de lo que yo le he imaginado. Dígale a Dios: Señor, soy esposo. Y asumí ser esposo, tengo una responsabilidad con mi esposa y tengo que cumplir mi rol de esposo.
Dígale: Dios, soy esposa y asumí ser esposa y tengo una responsabilidad muy grande delante de mi esposo y mis hijos. Hijos, díganle a Dios: Señor, ayúdame a honrar a mis padres. Ayúdame a honrar a mis padres, Dios. Que yo no vaya a ser la deshonra de mis padres. Que yo no sea la causa por la que mi mamá está angustiada y enferma. Que yo como hija no sea la causante de que mi mamá esté sufriendo una situación difícil. Que yo como hijo varón no sea el causante que mi mamá se está enfermando más. No lo hagas. Dile a Dios que trabaje en ti y haz tu parte. Acompáñeme a orar. Y digámosle: Señor, ayúdame. Y que yo asuma mi rol de hijo, de esposo, de esposa, de padre y de madre. Cierre sus ojos, hermanos. Comiencen la oración. Dígale: Señor, yo, William, te necesito. Dígale: Señor, yo te necesito. Dile: Señor, yo soy el que tiene que asumir ya la madurez cristiana. Señor, yo soy el que tiene que aprender a obedecer tus principios. Señor, yo soy el que tiene que aprender a darle el valor a mi esposa, el valor a mi esposo como tú lo enseñas. Niños, jóvenes, díganle a Dios: Señor, yo soy el que tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Yo soy el que tengo que darles el valor, el lugar, la posición que tienen. Sigue orando a Dios, sigue diciéndole a Dios. A veces nos conocen por buenos cristianos en la iglesia, pero no en la casa. Buenas personas en el trabajo, qué gran empleado, qué gran empleada, qué gran trabajador, qué bueno. Pero en la casa dicen no. La esposa dice: es un mal hombre. El esposo dice: ella no cumple. Tus padres dieron tanto por ti y ahora nuestro corazón se ha endurecido con ellos. Tenemos niños que su corazón es duro con sus padres. Hijos adolescentes que su corazón es duro con sus padres. Jóvenes que se enfrentan a sus padres. Dígale: Señor, ayúdame. Haz de este lugar tu habitación. Que Dios nos ayude, hermanos. Llena cada rincón Familias sanas. de esta casa. Familias funcionales. Familia de tu paz. Aleluya. Esa tranquilidad Familias que funcionales. solo tú das. Que tu familia sea un hogar, un lugar de paz y de bendición. Y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo. Aleluya. Te buscaremos, Señor, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae nuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos. oh Dios, oh Dios, Jesús. oh Dios, mi casa y yo. Es el dueño. Hoy queremos familias sanas. Haga siempre tu voluntad.
voluntad, Familias en la bendición de Dios. que vaya más allá Esposos de sabios, nuestros planes. mujeres sabias, Tiéndenos como un león, hijos que honren a sus tu padres, ángel alrededor de todo atrás. padres que sean ejemplo, Guarda nuestra entrada y padres que se nutran con la palabra, dirígenos en cada área de la vida. padres sujetos a Dios. Señor, Sí, Señor. te buscaremos, Oh Dios, te adoraremos. ayúdanos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón. Aleluya. Trae nuevo. Bendice nuestros hogares, Huya todo lo que nuestras necesites, familias, y lo que vino a dividir, nuestros hijos. correrá muy lejos de Aleluya. nuestra casa, Jesús. Oh Dios, Eres el dueño. Mi casa y yo, Dios. te buscaremos, te adoraremos. Dios. Fluye con tu espíritu, Dios. Señor, llenando cada corazón y trae nuevo. Aleluya. Que oiga todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en nuestra casa, Jesús. Eres el dueño. Aleluya. 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 Que Dios bendiga nuestros hogares, hermanos. Que Dios bendiga nuestras esposas, esposos, hijos, familias. Que Dios bendiga nuestra familia, hermanos. Pero hagamos nuestra parte por la familia. Haz tu parte por tu familia. Gloria a Dios. Démosle gracias a Dios. Señor, te doy gracias. Ayúdanos a guardar tu palabra, Dios. Ayúdanos a cumplir el rol que tenemos, la tarea de esposos, padres, hijos. Oh Dios, ayúdanos a cada uno. Aunque alguien en la familia no quiera comportarse de la manera que debe hacerlo, Señor, ayúdame a yo hacerlo, Dios. Nabal no fue un hombre, Dios, que tuvo una familia funcional. No fue sabio, pero Abigail, Dios, no se comportó igual a él. Ella asumió una tarea de ser una mujer diferente. Libró su familia, libró su vida y halló la bendición. Ayúdanos hoy, Dios, a guardar esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, digamos gloria a Dios. Con más vida, digámosle al Señor, gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios les guarde